con los que van a pedir presupuestos, claro, alguien que te va a hacer la Sí, fachada. hay portales que tienen intención de mejorar. Claro, Sí, porque eso sí, saca sí. precios más competitivos, Eso seguro. es. Todas las comunidades Sí. tuvieron el mismo ritmo, claro, al final a la hora de contratar... Bueno, en los temas de vivienda, y especialmente en los temas de vivienda en alquiler, es fundamental la colaboración interinstitucional. Es fundamental que las políticas que queremos impulsar desde el Gobierno vasco pues tengan la colaboración necesaria de otras instituciones, especialmente de los ayuntamientos. Y este es un ejemplo de todo esto, ¿no? Como bien comentaba el alcalde, el programa Bizigune no es un programa nuevo, es un programa que se inició en el año 2003, un programa que en la anterior etapa que estuvimos en el Gobierno vasco con el lehendakari Patxi López impulsamos, que luego en los años sucesivos pues tuvo un cierto declive y que ahora se ha recuperado otra vez y estamos a día de hoy en cifras récord de gestión de vivienda mediante el programa Bizigune, ¿no? El año pasado ya superamos las 5.250 viviendas gestionadas en el programa Bizigune, que como ustedes saben es intermediación de vivienda vacía que hace el Gobierno para poner esas viviendas a disposición de la gente que lo necesita. Y una pata de este programa Bizigune, una pata que se inicia el año pasado, es el Bizigune municipal. Lo ha explicado muy bien el alcalde. Lo que se trata es de movilizar viviendas que son propiedad de los ayuntamientos, que están vacías y que, mediante un convenio, pues Alokabide pues llega a un acuerdo con los ayuntamientos para alquilarles esas viviendas. En el caso necesario, como es el que nos ocupa en Eibar, pues hay que adelantar unas cantidades económicas para poner esas viviendas en disposición de ser habitadas, pues adelanta esa cantidad a Alokabide y después lo compensa, va compensando con el precio pactado de las rentas, ¿no? De hecho, aquí en Eibar, como ha comentado Miguel, pues son 7 las que forman parte de este convenio. 3 están en la calle Arteguieta, 3 en Romualdo Galdós, 1 en Paguey y hay otra que está en la calle Santa Inés que también pues, se está adaptando, que entrará posteriormente a engrosar esta cifra de viviendas que forman parte del objeto del convenio entre Alokabide y el Ayuntamiento de Eibar, ¿no? El sistema, lo he explicado, o sea, Alokabide llega a un acuerdo con el Ayuntamiento cede por un plazo de 6 años, prorrogable, esas viviendas, y se establece un precio que percibe el Ayuntamiento, un canon que percibe el Ayuntamiento como consecuencia de esa cesión de las viviendas, ¿no? En el caso concreto de Eibar estamos hablando de que el canon va a ser 480 euros, que es un precio, bueno, pues también un poco por debajo de lo que es el precio de mercado, teniendo en cuenta la sensibilidad social también que manifiesta el Ayuntamiento en base a este convenio de colaboración con el Gobierno vasco a través de Alokabide. Esto supone que al año el Ayuntamiento tendría derecho a percibir 3.360 euros, pero hay que tener en cuenta que en este caso en concreto Alokabide ha hecho un esfuerzo de adaptación de esas viviendas que no se encontraban en perfecto estado de habitabilidad y la inversión ya está realizada. Se ha producido una inversión de 96.000 euros para adaptar esas viviendas. Esta cantidad, durante el periodo de vida del primer plazo de cesión de las viviendas, 6 años, se va descontando, ¿no?, del precio de alquiler, de forma que se compense el esfuerzo que ha hecho el Gobierno a través de Alokabide de mejora y adaptación de esas viviendas. Básicamente este es el acuerdo que hemos llegado con el Ayuntamiento y que nos permite poner estas viviendas a disposición de las personas que lo necesitan. Ya hemos llegado también a acuerdos con otros ayuntamientos. Empezamos en su momento por la Sarteoria, que tenía también disponibilidad de viviendas. Hay otros ayuntamientos también que han ido aportando algunas viviendas al programa Bizigune municipal: Oñati, Bernedo, Mundaka, Plentzia, Santurtzi y Vitoria-Gasteiz. A día de hoy estamos alrededor de 50 y el objetivo y la expectativa es que vayamos a crecer, espero que de una forma importante, en las viviendas que formen parte de esta pata Bizigune municipal. Saben ustedes que Bizigune es un programa atractivo, no solamente para las instituciones, que también lo es, sino sobre todo para los particulares. Bizigune
permite a los propietarios tener la garantía plena del cobro de los alquileres. Hace también una gestión cómoda porque es Alokabide la que se encarga de todas las relaciones con los copropietarios, temas de comunidad, etcétera, y por tanto pues no es ningún engorro para el propietario tener la vivienda alquilada, sino que se le dan todo tipo de facilidades y además tiene la garantía de que, finalizado el plazo de la cesión de las viviendas al Gobierno vasco, pues tiene la seguridad de que recupera su vivienda en buenas condiciones, ¿no? Porque hay una garantía de que si hubiera desperfectos, pues se reponen antes de devolver la vivienda. Es un tema interesante y además estamos hablando de que los precios máximos que podemos pagar en base a este programa pues son de 600 euros. Son los precios que se acercan también a lo que puede ser precios de mercado en muchas zonas de ciudades como esta. No sé si en el centro, pero sí por lo menos en el ámbito de los barrios, ¿no? Y con estas viviendas lo que hace Alokabide es, bueno, pues adjudicarlas a solicitantes que forman parte de la lista de Etxebide de solicitantes en base a unas condiciones objetivas, ¿eh? Y estas personas que entran a vivir a las viviendas pagan una cantidad que es un 30% de sus ingresos ponderados. La media aproximada de lo que paga el usuario que accede a las viviendas por la renta de las mismas está alrededor de 250 euros. Esa es la media, ¿eh? Porque en general son familias con unos ingresos bajos que no tendrían posibilidades de acceder en el mercado libre a una vivienda en alquiler y que, gracias a este programa del Gobierno vasco, pues pueden tener la oportunidad de desarrollar su vida mediante un alquiler social, ¿no? Comentar que bueno, el nivel de demanda que tenemos en Eibar de viviendas de alquiler es un nivel alto. Tenemos 871 personas que están inscritas como demandantes de vivienda en alquiler en la ciudad, de las cuales 747 están empadronadas en Eibar y 124 son residentes en otras localidades, pero que, bueno, en su orden de preferencia bueno, manifiestan su voluntad o su deseo de residir en Eibar si encontraran una vivienda en unas condiciones que les permitiera poder acceder a la misma, ¿no? También decir que a día de hoy el Gobierno vasco disponemos en Eibar, estamos gestionando 263 viviendas de alquiler, 127 son del Parque de Gobierno y 136 son básicamente bizigunes, lo cual es un paquete pues no importante también de vivienda pública que está gestionando el Gobierno en la ciudad y que nuestro objetivo es incrementar, tanto con este acuerdo, en la medida que queda de sí, como también con la voluntad que hemos manifestado de seguir creciendo en el programa Bizigune, que queremos impulsar para tener la posibilidad de tener alternativas de ofrecer viviendas a los ciudadanos que tienen necesidades reales de acceder a las mismas y que, como les decía antes, pues no tienen posibilidades en un mercado del alquiler, tal y como está en estos momentos, de poder acceder sin ayudas del Gobierno para poder pagar los alquileres. Bueno, empezando por el final, en el mercado de Purúa se está haciendo un estudio por parte del departamento para ver la viabilidad de adaptar ese edificio a un proyecto de alojamientos dotacionales para jóvenes. Eso está ya en marcha, ese estudio. Yo espero tenerlo pronto y si es que hay voluntad por parte del Ayuntamiento para llegar a un acuerdo, desde el Departamento pues entraremos en un acuerdo de colaboración también con el Ayuntamiento de Eibar para hacer esa reforma de ese edificio y darle un uso que yo creo que es un uso adecuado y procedente en Eibar para intentar incrementar la oferta de vivienda para gente joven. En cuanto al tema de Chonta, pues efectivamente, conocen ustedes, tenemos un convenio también firmado con el Ayuntamiento de Eibar para impulsar la regeneración, por una parte, de las casas de Chonta. Estamos hablando de
en primera instancia, en una primera fase de 2,3 millones de euros que aportaría el Gobierno vasco. Estamos hablando de 221 viviendas repartidas en 17 portales. El objeto es que todas esas viviendas pues, tengan una adaptación que les permita ser accesibles y además se mejore la eficiencia energética de los edificios y la calidad de vida de las personas que viven ahí. Es un proyecto de oportunidad importante. Aquí ya hubo una cosa muy similar a esta en los tiempos en que estaba yo también responsable del Departamento de Vivienda del Gobierno vasco con el lehendakari Patxi López, que fue la reforma de Juan Antonio Moguel.